Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Pastor, le quiero preguntar, en una parte de la Biblia en San Juan, alcancé a leer un poco que dice que hay pecados de muerte y ¿qué significa eso? Ok, Mm, es interesante, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, me parece. Es ahí exacto. donde viene esa aseveración por parte de Juan el apóstol, ¿verdad? En relación a esto. Eh, Habla el pecado de muerte, Ricardo, tiene que ver con la insistencia o la reincidencia del creyente. Principalmente estamos hablando de gente que ha sido Creído. salva, que ha considerado, diríamos en su corazón, el poder tener esa relación personal con el Señor Jesucristo a través de una decisión. Sin embargo, cuando existe una reincidencia en hacer las cosas eh, no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los mandamientos divinos, sino a través de lo que viene siendo pues su vida carnal, porque esa es la realidad, ¿no? Seguir en esa parte, pues llega precisamente eso, que tiene que ver con el poder a Dios limitar la vida del creyente, ¿verdad? O sea, cortarlo definitivamente, porque ha sido no solamente piedra de tropiezo para otras personas, sino también ha sido realmente, eh, pues, ha atentado en contra de lo que viene siendo la paciencia, la longanimidad, ¿sí? De Dios, y no ha presentado, diríamos nosotros, ese arrepentimiento a pesar de que es salvo, ¿no? Entonces llega esa parte en la cual una persona es reincidente con respecto a algo que provoca la ira de Dios y es en ese momento donde Dios acciona de esa forma, ¿sí? Entonces tengamos, por eso dice la Biblia, tengamos nosotros ah, precaución con respecto a nuestra manera de vivir, porque la Biblia nos habla de un Dios justo, ¿verdad? Y que es fuego consumidor cuando nosotros estamos atentando en contra de lo que viene siendo la santidad y la paciencia de un Dios que, pues ahí está, ¿verdad? Está siempre al pendiente, está, sí, amándonos por sobre todas las cosas, pero también cuando llega esa parte en el ser humano, sobre todo en el creyente, pues lo corta, ¿verdad? Hay otra cosa, hermano, yo creo que también a veces también lo que dice este Ricardo, también es con los que blasfeman contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, es cierto, también es parte de eso. Sí, Sin embargo, eso es diríamos, eso es algo que el creyente no puede hacer, hermano, ¿sí? Es algo que el creyente no puede hacer, porque el creyente dice la Biblia que es guardado por Dios, entonces habita el Espíritu Santo ¿verdad? Es lo que hemos sí. aprendido nosotros. Sin embargo, es algo que viene siendo, diríamos nosotros, lo que el Señor Jesucristo llamaba como el pecado imperdonable, pero eso lo comete una persona que no tiene el temor de Dios y que no es salvo, ¿sí? Ajá. Esa parte también es importante poder aclararla al respecto. Y también la otra, hermano, cuando, cuando murmuraron mucho contra Moisés, que Dios se los abrió la tierra. Bueno, esa es una parte en la cual se nos habla acerca de la justicia de Dios, precisamente provocando algo que estaba en contra de sus mandamientos, y uno de ellos era eso, la murmuración, ¿sí? La eh, murmuración, el ir en contra de lo establecido por Dios, de tal manera que, ¡pum!, fueron cortados, ¿sí? De inmediato. Sobre todo cuestionando el liderazgo de quien Dios había puesto como líder. por líder en Israel, ¿no? Que era Moisés. Entonces fue ahí cuando Dios también, en su justicia, hizo tragar
a la tierra, ¿verdad? A estas, ¿cómo se llama? Coré, Datán y Abiram, así se llamaban estos tres varones que se sublevaron, ¿verdad? A la que venía siendo el liderazgo de Moisés. Pero fueron como 3,000, ¿no, hermano? O más. Sí, pues fue más gente, sí, pero, o sea, iban liderados por ellos eran los subversivos, en pocas palabras, sí, pero estamos hablando de familias que estaban alrededor de ellos tratando de apoyar con respecto a esa Como treinta insurgencia, mil. ¿verdad? Que se estaba Perdón, pastor. presentando. Ujú. Perdón, pastor, eran como más o menos como 30,000. Ah, eran 30,000, ok. Sí, Bueno, más o menos por ahí. Sí, creo que bueno, sí. pues por eso tengamos respeto, ¿verdad? Por la santidad de Dios, por la obra de Dios, por la paciencia de Dios. Por otro lado, valoremos eso, ¿verdad? Este, que Dios es paciente para con nosotros, ¿no? En muchos aspectos. Ujú. Bien, pues vamos a dar inicio, hermanos, con una oración. Am, Bienvenido, Cruz. Gracias, hermano, por estar con nosotros. ¿Quieres orar, hermano? Para poder ponernos en las manos de Dios, tienes apagado tu micrófono. ¿No prende? Ahí está. Sí, buenas tardes, hermano. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por nos dar la oportunidad de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, y poder tener este estudio de los jueces, Señor. Te pido que tú seas el que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo, sea que los guíes, Señor, que nos abras el entendimiento para comprender tus verdades, Señor, y que también, Señor, a su tiempo las podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Te pido por este tiempo, Señor, y usa la vida de Hugo, Señor, y que tú nos puedas enseñar a través de él, Señor. Lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, pues estamos en este bello inicio, hermanos, y pues entendiendo el libro de los jueces, disfrutando quizás algunas verdades importantes, pero por otro lado también teniendo y poniendo atención con otras, ¿verdad? Sobre todo con reacciones negativas y ejemplos negativos que hemos estado encontrando en la vida de líderes, como en el caso de este último líder del pueblo de Israel llamado Samson. Entendemos y hemos visto cómo Dios, a pesar de todo lo que sucede alrededor de la vida de una persona que no ha querido hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ha hecho que este hombre siga siendo utilizado por el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque los designios de Dios van quizás a veces más allá de los errores que usted y yo cometamos. ¿Sí? ¿Por qué? A veces es incomprensible la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? Recordemos algo, por las misericordias de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos, dice la Biblia, Lamentaciones 3:22, ¿sí? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande, dice la Biblia, grande es su fidelidad. Hermanos, a veces de verdad no merecemos el trato que Dios nos ha dado por la misericordia y por la fidelidad de Dios. Lo mismo sucedía, hermanos, con el pueblo de Israel, ¿sí? Por amor, ¿se acuerdan? Cuando el patriarca Abraham había intercedido por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Él decía, Señor Dios, por amor a 50, si hubiera 50 justos en este territorio, tú destruirías A a este estos gente. pueblos, a esta tierra. Bueno, dijo Dios, no, por amor a esos 50 de verdad, y me echo para atrás con respecto a ello, ¿sí? Por amor a ellos. Imagínense, 50, ¿no?
Y estamos hablando de las ciudades más importantes que había alrededor de ahí. No sé cuántas personas habitaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero eran ciudades importantes, ¿sí? Dentro de lo que venía siendo aquellos lugares, aquel territorio. Pero no había ni 10, de 50 se fue bajando a 40, 30, 20, 10, y no había ni siquiera, hermanos, 10 justos en ese lugar. Sí. Pero ahí nos hace entender esa parte, hermanos, tan importante de lo que viene siendo, de lo que viene representando la misericordia de nuestro Dios para con nosotros, su paciencia, su longanimidad para con cada uno de nosotros. Así, hermanos, era todo esto hacia la persona de Samson. Son aspectos, hermanos, que necesitamos usted y yo considerar para no caer en los mismos errores y poder tener desafortunadamente, no caer en las consecuencias que cayó también este juez de Israel. Recordemos un poco, hermanos, lo que hemos visto ya en el recorrido del capítulo 14. ¿Sí? El capítulo 14 pudimos ver la clase pasada. No sé si alguien de ustedes quisiera recordarnos algo en relación a ello. Nos quedamos ahí en el versículo 10. Recorrimos los primeros nueve versículos. ¿Y qué nos pueden decir al respecto para poder ir recordando un poco y encajando nuevamente, haciendo el eslabón con la clase del día de hoy, hermanos? ¿Algo que quisieran compartir? Sí, hermano Alfredo. Pues ahí es donde habla de que el Espíritu Santo le dio las fuerzas a Sansón para que destrozara el león. Bueno, que lo matara y él lo destrozó con la fuerza que tenía. Y al otro día, no sé, no recuerdo bien si pasó horas o pasaron días. Ya ve que iba su papá y la mamá de Sansón también. Así es. Y ahí en el león había un panal. Y él, pues, quitó parte del panal o todo el panal que era miel. Y comió él y le dio también a sus padres. Entonces, ahí nos dijo usted que eso significa de que había pecado Sansón en comer cosa ya inmunda o animal muerto, ¿no? Es correcto, hermano, es cierto. Y que sus padres lo comieron, pero no les declaró que él había quitado el panal o la miel de ahí del león. Ok. Que si lo hubiera, sus papás, si lo hubiera declarado al papá, pues bueno, no sé qué hubiera pasado, a lo mejor lo hubiera llamado, le hubiera llamado la atención o no sé, porque ellos sabían que pues, para Dios es inmundicia un animal muerto y comer de él. Y es pues él cierto, tenía el hermano. panal ahí. Cierto. Muy bien. Y nada Gracias, más. hermano. Sí, de nada. Gracias. Algo que vimos que, bueno, que Sansón pues no tenía que unirse en yugo desigual, ¿no? Con una mujer que no fuera de su pueblo, y Sansón fue de los primeros pecados que él cometió, y también algo que él tenía que era nazareo, ¿no? Que entonces tenía que hacer sus votos como nazareo y hizo todo lo contrario, ¿no? Comió de animal inmundo, sí, y se juntó vivió igual, se pasó cerca igual de un viñar. Entonces vimos que él iba en contra de Dios. Es algo muy importante cuando, sí, Dios nos da la dirección, nosotros vamos a veces en contra de lo que Dios nos ha mandado. Así es, hermano. Gracias. Es cierto. Perdón, Definitivamente. pastor. Sí, hermano. Y también se me pasaba a decirles de que pues ese fue un error muy grande de Sansón de lo que hizo con el león, la miel, pero lo más también grave fue de que pues le gustó una mujer inmunda y pues le pidió a sus padres de que la pidieran, ¿verdad? Que intervinieran para que fuera su mujer. Así es. Era filistea, ¿verdad? Así es.
Entonces, los papás le dijeron que pues que tomara una del lugar donde ellos estaban, de la misma, del mismo Israel, no inmunda porque pues ese era pecado, pero pues él no obedeció y quiso que tomar esa mujer y pues pecó. Gracias, hermano, es cierto. De nada. También sucede que las mujeres israelitas eran más, bueno, no dejaban ver más su belleza ni se arreglaban. Y las filisteas sí se arreglaban y todo eso. Y eso sucede normal que uno se siente atraído por una mujer que se arregla más. Ok, muy bien. Bueno, eso es algo de verdad a veces que necesitamos nosotros entender, porque es cierto, ¿sí? Realmente una, una mujer creyente, una mujer creyente es temerosa de Dios e incluso dentro de su misma apariencia, lo que hace, como cualquier otra persona, ¿no? Como cualquier otro creyente, ¿verdad? Trata de glorificar a Dios en su manera incluso de vestir, ¿no? Eh, a diferencia de gente que no conoce del Señor, ¿verdad? Que quizás sus arreglos son más provocativos, que su arreglo también es quizás poco decente y muchas otras cosas que hacen que eh, pues haya esa parte de no considerar a Dios en su vida como parte importante de su forma de ser y de actuar y de proyectarse hacia los demás, ¿no? A- Al menos un creyente temeroso de Dios siempre debe de considerar no solamente su interior, sino su exterior debe reflejar lo que existe dentro de él, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Obviamente, en el caso de la Filistea, pues realmente tenían otro tipo, otra clase de costumbres, sin lugar a dudas, y a lo mejor fue lo que pudo atraer, ¿verdad? A la vista, porque eso es algo importante, a la vista a este hombre israelita débil, ¿verdad? Débil dentro de lo que venían siendo sus sentimientos. Bien, ¿algo más que quisieran agregar, hermanos, antes de entrar? Bien, pues vamos entonces a continuar, hermanos. Vamos a seguir adelante. Algo importante es poder leer, ¿verdad? Ahora esta continuación a partir de los versículos 10, hermanos. Versículo 10. Voy a leer nada más los versículos 10 y 11. Por favor, hermanos, síganme ahí con su vista en su Biblia. 10 y 11 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Dice aquí, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Bien, estamos hablando aquí de que era una costumbre en aquellos lugares el poder tener, diríamos nosotros, un, una fiesta, ¿verdad? Pero literalmente ese banquete era una fiesta en la cual iba a existir bebida, ¿sí?
Si Sansón no quebrantó el voto nazareo, que sabemos de alguna manera que era nazareo desde el principio al participar a lo mejor del vino en este momento, él ciertamente se puso en una situación aquí donde sería fácil hacerlo, es decir, tenía la tentación muy cerca, provocada precisamente por invitar. Dice aquí que se tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Es decir, entre los filisteos y los padres de la doncella, reunieron a gente joven, por supuesto, para organizar, diríamos nosotros hoy en día, una especie de despedida de soltero. Imagínense, ¿no? Y pues la verdad es que no es tan difícil poder juntar tanta gente para hacer pues una pachanga, una borrachera, diríamos también, ¿no? Esto quizás se puede deducir debido a la costumbre de disfrutar un banquete en aquellos tiempos con vino. Allá no utilizaban, en aquellos tiempos no utilizaban agua, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Recuerdan, por ejemplo, la boda en Caná de Galilea donde estuvo presente el Señor Jesucristo. Sí, aquí no estamos diciendo, aquí vamos a aclarar una cosa. El vino utilizado en aquel tiempo era un vino, hermanos, rebajado en cierta medida con agua, ¿sí? Y era importante poder considerar esto dentro de lo que venía siendo un agua de uso. Lo utilizaban el vino como un agua de uso, ¿para qué? Para que no les cayera mal, ellos no tenían agua potable en aquel tiempo. Entonces utilizaban el vino como esa parte de lo que venía siendo una bebida de uso común y corriente, ¿sí? Pero también existía el vino llamado mosto, que por supuesto en su fermentación también podía embriagar. Por eso la palabra de Dios ahí en Efesios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Siempre la palabra de Dios nos va a detener con respecto a lo que viene siendo, hermanos, esa parte importante de no utilizar el vino para embriagarse, ¿sí? Bien, pero sabemos que Sansón, en esa parte quizás a lo mejor flexible de su vida espiritual, pues consentía muchas cosas para poder congratularse, para poder congraciarse, pues con la gente del medio, diríamos nosotros, ahí en Filistea, en este caso ahí en Timnat, ¿no? En Timnat. Vemos aquí esta parte, pero sigamos adelante, sigamos adelante. Ya leímos los primeros dos versículos 10 y 11. Dice el versículo 12, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. ¿Cuál era el enigma? Bien, vamos a leerlo también. Dice el 14. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Ok. Sansón les dice, yo quiero proponerles un enigma. Eran comunes, hermanos, en aquellos tiempos, esta clase de acertijos para poder, pues, tener tema, diríamos, tema de conversación dentro de lo que venían siendo a veces las reuniones sociales que se programaban o que se realizaban en aquellos lugares. Y dentro de esto era un plan, hermanos, que ya estaba fraguado con respecto a lo que venía siendo la situación de poder hacer frente
a los filisteos. Si ustedes recuerdan, dentro del versículo 4, el versículo 4 nos dice lo siguiente, si ustedes, nada más para poder recordar, dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Recordemos que los israelitas eran subyugados, ¿verdad?, en aquel tiempo por los filisteos. Entonces, este era el plan de poder Dios liberar a través de la mano de Sansón, a pesar, diríamos nosotros, de no ser una persona o de no ser el mejor ejemplo, ¿verdad?, espiritual en Israel. Y nos hablan también de 30 vestidos de fiesta, ¿sí?, que eran, diríamos ahí, la recompensa por descifrar dicho enigma o acertijo. Y esto literalmente describe un fino traje que alguien usaría para una ocasión importante, ¿sí? Por lo tanto, estos 30 trajes fueron ahí acordados, ¿verdad? Y pues diríamos, esta apuesta amigable se volvería en algo trágico posteriormente. Cuando dice aquí, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, este era un enigma inteligente, ¿sí? Era un enigma complicado en aquel tiempo. Nosotros quizás a lo mejor lo podemos descifrar porque entendemos y ya hemos leído lo que sucedió anteriormente, ¿verdad? En ese camino, encontrando en las viñas a un león que fue despedazado, dice literalmente, como si fuera un cabrito, ¿verdad?, por las manos de Sansón, y que posteriormente de ahí, como dijo nuestro hermano Alfredo, de ahí se formó un panal, ¿verdad?, y que fue probado tanto por él indebidamente y por supuesto también ofrecido a sus papás que ellos no sabían, y con esto también diríamos nosotros, Sansón incurrió en una falla, en un pecado en contra de Dios. Pero este era un enigma inteligente y Sansón mostró que era hábil intelectualmente, ¿sí? Él era hábil, mostraba inteligencia. Sin embargo, por otro lado sabemos que era débil moralmente, ¿sí? Y es lo mismo que podemos usted y yo observar en el mundo, hermanos, ¿sí? Hay mucha gente que existe alrededor nuestro muy capaz, muy hábil, muy talentosa, quizás con muchos títulos universitarios, ¿verdad? Logrados a través de, pues, lo que Dios les ha dado, lo que Dios le ha dado en cuanto a sabiduría en alguna materia, en alguna área. Aquí el detalle es que sin temor de Dios, ¿verdad? Esto es algo que sucede. Permítanme tantito para poder integrar a nuestro hermano Fer. Pero podemos observar, hermanos, esa parte en la cual quizás hay gente muy capaz, como he dicho, pero gente sin escrúpulos, ¿no? Encontramos en el mundo. Gente sin principios morales, gente sin integridad, que utiliza, hermanos, la inteligencia para manipular o para sacar provecho de otras personas, o sencillamente utiliza su inteligencia para hacer daño, ¿sí? ¿Cuántas personas no han utilizado y han sido tan sagaces, ¿verdad?, de poder a veces, por ejemplo, hackear una cuenta de una organización o de una empresa importante, ¿no? O sea, son genios de la informática, genios de la tecnología, que utilizan esa capacidad que Dios les ha dado, pero para hacer cosas malas,
es un delito, ¿verdad? Entrar dentro de lo que vienen siendo a veces las instituciones gubernamentales. Muchos han querido entrar y por ejemplo, al Pentágono, ¿no? O a la Casa Blanca, ¿verdad? Y poder meter virus dentro de sus computadoras, dentro de sus sistemas, para poder vulnerarlos. Algunos han logrado algo, ¿verdad? Dentro de eso, pero se dan cuenta todo lo que sucede, hermanos. Dios nos ha dado esa capacidad, desafortunadamente, muchos no han sabido utilizarla para el bien, no han sabido utilizarla para hacer las cosas conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el mal existe en el ser humano. Y es triste observar todo esto alrededor nuestro, ¿verdad? Quizás era lo mismo que pasaba con Sansón. Era hábil, era inteligente, pero se preocupaba poco por lo que venía haciendo, hermanos, y lo que hemos visto desde la lección pasada, por su relación, por su comunión espiritual con Dios. ¿Sí? Hemos visto también, hermanos, y sabemos que Santiago nos habla acerca de la sabiduría de este mundo, que es animal, terrenal y diabólica. Y esa es una realidad. ¿De qué sirve tener tantos títulos? ¿De qué sirve si se van a utilizar para hacer mal, para poder ofender a alguna persona, para poder hacer daño a una institución o qué sé yo, ¿verdad? Para robar un banco, imagínense todo, a veces todo lo que se tiene que hacer estratégicamente para poder lograr ese objetivo y muchas otras cosas que se van realizando en este mundo, hermanos, que es inmundo. ¿Por qué? Porque la maldad existe, dice la Biblia, en el corazón desde pequeño. El pecado, hermanos, hace que las personas sean cegadas en su entendimiento porque Satanás, el príncipe de este mundo, lo ha hecho de esa manera. Y es triste todo esto, ¿verdad? Cuando, hermanos, uno se aleja de Dios. Podemos utilizar toda nuestra capacidad, pero desafortunadamente para otro tipo de cosas, para el mal o sencillamente para algo que no sea provechoso. Tengamos cuidado con respecto a esto. Pero sigamos adelante. Versículos 15 al 18, ¿qué pasa? Después del enigma que no pudieron, dice aquí, que no pudieron declararle en 3 días, ¿qué sucedió al respecto? Bien, versículo 15 dice, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce, esa palabra es muy interesante, induce, ¿sí? Induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí? ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón, fíjense, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propuse a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi madre ni a mi padre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró, dice aquí, en presencia de él, los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró. ¿Por qué? Porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué sucedió? Bueno, pues aquí entendemos muchas cosas. Hermanos, el mundo es seductor, esa es la realidad. Y utiliza diferentes formas, diferentes maneras sutiles para que el creyente, para que el cristiano caiga. ¿Sí? Aquí ellos le estaban diciendo, bueno,
no podemos, ¿verdad? No podemos con este enigma, realmente no sabemos, ¿sí? Pero a como dé lugar, vamos a enterarnos, vamos a ver de qué forma podemos nosotros salirnos con la nuestra. Así es el mundo, ¿sí? Y el mundo trata por diferentes formas, incluso a través de la trampa, a través de la seducción, a través de las presiones, hacer que la persona caiga en las redes y poder de alguna manera conseguir su objetivo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto en el mundo cómo la gente trata de conseguir, diríamos nosotros, por ejemplo, un ascenso de su puesto, ¿sí? A costa de cualquier situación? Es decir, pasar por encima, pisoteando incluso a sus mismos compañeros de trabajo. ¿No lo hemos visto, acaso, hermanos, eso? ¿Cómo digo, yo voy a llegar a este puesto a través quizás de las lisonjas, ¿verdad? Que yo pudiera tener o hacerle la barba, en otras palabras, hablando coloquialmente, a mi jefe superior, ¿verdad? Para que me logre colar y poder tener un ascenso en mi trabajo. Y después miro por debajo del hombro a todos los demás. ¿Cuántas veces lo hemos visto, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, porque el mundo así es. ¿Sí? A veces es cruel. ¿Sí? Es despiadado para poder lograr y conseguir sus propias metas a costa de lo que fuera o a costa de lo que sea. Tristemente, así sucedió. Y por otro lado, también vemos aquí, hermanos, la poca relevancia que existía dentro de lo que venía siendo la relación matrimonial, ¿sí? Ese es otro punto importante, ¿sí? No existía, hermanos, ni siquiera confianza. No había trato, no había comunicación, no había ni siquiera amor. ¿Por qué? Porque había sido, hermanos, una relación que se había dado entre Sansón y esta mujer filistea a primera vista. ¿Ustedes se acuerdan? Él solamente me dijo, me agrada esta mujer y yo la quiero. Me quiero casar con ella. ¿Y qué pasó ahí? Pues sencillamente aquí estamos viendo el fruto de esa relación sentimental solamente y no basada, hermanos, en los principios de Dios. Sabemos que lo que dicen por ahí, que lo que mal empieza, mal termina. ¿Sí? Ella no tenía principios divinos. Lo que hizo fue entonces acceder a lo que venían presionándole, ¿sí? Aquellas personas, su gente, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues ella sabía cómo manipular la situación, cómo hacerse una insistencia para su marido, hasta que obtuviera lo que ella quería de él, ¿sí? Es una táctica, ¿verdad?, utilizada y funcionó en corto plazo. Pero al final de cuentas, hermanos, todo esto envenena la relación y termina costando más de lo que se gana, ¿sí? Y al final de cuentas, ¿qué pasó con Sansón? Pues le tuvo que declarar el enigma porque, dice la Biblia, le presionaba, ¿sí? Esta mujer fácilmente manipuló, diríamos nosotros, ella supo manipular fácilmente al hombre más fuerte del mundo,
¿verdad? Y esta debilidad, hermanos, de Sansón, luego va a ser la causa de su caída. Ella se puso al lado del mundo, hermanos, al lado de su pueblo y por supuesto en contra de su marido, en contra de Sansón, ¿sí? Lo que muestra, por supuesto, una profunda debilidad y desquebrajamiento en su matrimonio, ¿sí? Ella no cumplía absolutamente nada y no sabía nada, no tenía es más idea de lo que es lo esencial en el matrimonio, de dejar la casa de su padre y madre para unirse en una relación, ¿verdad? Con su cónyuge, como si fuera una sola carne, ¿verdad? No podemos, hermanos, esperar que alguien que no ama al Dios de Israel edifique el matrimonio en los principios de Dios. Ese es algo, hermanos, en lo cual desafortunadamente a veces algunos cristianos llegan a caer. Y ella actuó aquí, por supuesto, por otro lado, actuó por temor debido a la amenaza, ¿verdad? Dice ahí, para que no te quememos, ¿verdad? A ti y a la casa de tu padre. Esa fue una amenaza, ¿verdad? Una presión que ejercieron aquellas personas que le insistían para revelar esa parte de, pues del enigma. Pero, hermanos, si esta mujer hubiera confiado en su marido y le hubiera contado a Sansón acerca de las amenazas, ¿creen ustedes que hubiera cambiado la cosa? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque él hubiera podido haber manejado de una manera diferente la situación. Ella, aparentemente, con esta reacción, ella no se sentía segura con Sansón, pero él hubiera sido su mejor seguridad porque la protección, hermanos, venía de Dios, definitivamente, ¿no es así? Pero ella ni conocía a Dios, por lo tanto, ni le temía. Qué triste, pero con esto estamos viendo y nos estamos dando cuenta de que ese matrimonio era un matrimonio demasiado frágil y que las cosas no se estaban dando de una manera adecuada porque no había sido, hermanos, diríamos, esta unión no había sido bendecida por Dios. Eso es algo que debemos nosotros de considerar de muchas formas, ¿verdad? Bien, hermanos, continuamos. Estábamos hablando de que definitivamente aquella relación que había establecido Sansón con aquella filistea de Timnat, definitivamente era una relación que iba al fracaso. Todo inició mal, continúa mal, y estamos viendo aquí la retribución y las consecuencias a esta situación que se estaba presentando. Algo, hermanos, que siempre debemos nosotros considerar, o si no consideramos nosotros, pues debemos de considerarlo hacia los nuestros, ¿sí? Si tenemos hijos, pues hay que advertirles, ¿verdad? Desde jóvenes, que no se unan en yugo desigual con los infieles, ¿verdad? Porque qué compañerismo hay de la luz con las tinieblas y qué concordia existe de Jesucristo, ¿verdad? Con Belial, así lo dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Escritura. Y es algo importante que aquí estamos viendo. Cuando no se hicieron bien las cosas, sencillamente hubo ese fracaso dentro de lo que venía siendo esta unión que se estaba dando matrimonial. Definitivamente son aspectos que debemos considerar en la vida cristiana, ¿sí? Finalmente, dentro de lo que venía siendo
se descifró el enigma, ¿verdad? Basado en presiones, basado en manipulación, basado en una traición, ¿sí? La esposa de Sansón traicionó al mismo marido, ¿sí? Y dijo, finalmente, quizás a lo mejor con amargura, con resentimiento, Sansón, si no haraseis con mi novilla, así le hablaba, ¿verdad? De manera figurada de su eh, ahí prometida, nunca hubierais descubierto mi enigma. Aquí vemos que el uso de este proverbio, pues por parte de Sansón estaba mostrando eso, la amargura quizás, el resentimiento y tal vez la ira, ¿verdad? Que él sintió al haber sido presionado y manipulado. La esposa de Sansón, es cierto, ganó lo que ella quería a través de la manipulación, pero también, por otra parte, perdió el corazón de su esposo. Ah, qué triste. Pero vayamos por favor a la palabra de Dios. Vamos a ver los versículos 19. Versículos 19 y 20, los últimos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y dice aquí, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado, dice aquí, él había tratado como un amigo. Vaya amigos que se buscaba este hombre, ¿verdad? Amigos que le quitaron a la mujer, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sabemos que el Espíritu de Jehová no vino sobre Sansón para vengar los sentimientos lastimados de un marido que había sido traicionado por su esposa, hermanos, sino que era la estrategia de Dios que ya había sido establecida, porque se buscaba ocasión contra los filisteos para liberar a Israel del yugo de, pues, de esta nación, de este pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, él utilizó esta ocasión para derramar su Espíritu Santo para pelear en contra de los filisteos. Dice la palabra de Dios que mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían pues ya resuelto aquel enigma. Sí, Sansón pagó la deuda, pero lo hizo a expensas de los mismos filisteos. Él mató 30 de estos, diríamos, enemigos de Israel y dio sus vestidos para poder satisfacer esta deuda. Ya se estaba fraguando, hermanos, de una u otra forma el plan establecido por Dios para la liberación de Israel. Con o sin, diríamos nosotros, la sensibilidad y la condición espiritual de un Sansón líder de Israel, pero con humana debilidad definitivamente. Por otro lado, hermanos, la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Hermanos, Sansón ganó una batalla, pero desafortunadamente perdió un conflicto matrimonial. Su esposa le dejó y se fue con su compañero. Es interesante lo que Sansón y su esposa pudieron quizás a lo mejor decir. ¿Qué hubieran dicho, hermanos, si hubieran ido a alguna consejería matrimonial, verdad? Quizás a lo mejor lo que Sansón hubiera dicho es, bueno, pues yo amé a mi esposa, ¿sí? Pero parece que no nos movemos en la misma dirección. A lo mejor puedo decir eso, ¿no? Con esa amargura. Todo lo que escucho de ella son fastidios, presiones, y finalmente caigo ahí en lo que ella me dice.
Necesito sentir que ella me apoye y que puede estar de mi lado, pero parece que no existe eso. Quizás a lo mejor tenga que abandonarla, tenga que dejarla. ¿Y qué piensan ustedes que pudo haber dicho la esposa de Sansón a, a un consejero matrimonial? Quizás a lo mejor pudiera haber dicho, mi marido es un buen hombre, ¿verdad? Pero pues no está satisfaciendo mis necesidades. Fue un amor a primera vista para nosotros, pero ahora las cosas han ido cuesta abajo. Hay cosas que necesito que él me dé, hay cosas que necesito que él haga por mí, pero no encuentro con que pues él no me ayuda con respecto a lo que yo quiero, ¿sí? Por eso trato de manipularlo, por eso trato de convencerlo de una manera sutil. Él no responde a mis necesidades y luego entramos en gran discusión y es ahí donde yo necesito chantajear, ¿verdad? Me pregunto si aún me sigue amando quizás por esto, ¿no? No lo sé, hermanos, podemos hacer muchas conjeturas, pero las cosas es que no estaban bien. Sansón, hermanos, tiene la culpa por no haber guardado su corazón, de haberse enamorado de una mujer gentil, ¿sí? De una mujer sin temor de Dios. Él tenía la culpa por no haber fundamentado su matrimonio en los principios divinos. Y por otro lado, también tenía la culpa al responder a los chantajes de su esposa sin tener esa sabiduría, sin haber utilizado esa inteligencia, ¿sí? Con firmeza. Por eso, hermanos, podemos decir que Sansón cedió a la presión de la mundanalidad. Así era su corazón. Por otro lado, la esposa de Sansón también tuvo la culpa al hacer caso a las amenazas de aquellos que estaban en contra de su esposo. Ella tenía la culpa por no decirle a su esposo, no tener la confianza de cuál era el verdadero problema al cual ella se estaba enfrentando. Y por otro lado, ella tenía la culpa por manipular a su esposo y ser esa carga, ¿verdad? Hasta que se salió con la suya y destruir al final de cuentas ese matrimonio. Sansón no la dejó. Ella fue dada a un amigo de él, quizás incluso por voluntad propia. Se rompió todo. Se cayó todo. Todo estaba destinado al fracaso, tristemente. Sansón, hermanos, en sí mismo es un enigma. ¿Sí? Estamos hablando de acertijos y enigmas. Él no solamente era un hacedor de enigmas, pero él era en sí mismo un enigma muy difícil de explicar. Así es, hermanos, el corazón del ser humano. A veces es un enigma difícil de descifrar, porque está tan enredado, está tan complicado en todo lo que vienen siendo, como dice la Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Que no provienen del Padre, sino del mundo, sabiendo que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y eso no lo entendió Sansón. Es triste, pero muchos cristianos de hoy en día viven con una semejanza de la vida de Sansón, lamentablemente. ¿Por qué? Por no estrechar, hermanos, los lazos con ese Dios real, con ese Dios perfecto, con ese Dios santo que desea el bienestar
únicamente el bienestar para sus hijos, incluso en la condición matrimonial. Tengamos cuidado, escuchemos las advertencias que el día de hoy hemos visto a través de la vida de Sansón. Esto va a continuar en el próximo capítulo, pero saquemos algunas deducciones, hermanos. Y es aquí donde abrimos el tiempo para que usted también dé su justa aplicación con respecto a lo que hemos visto acerca de la vida de Sansón en esta etapa que realmente no fue tan victoriosa, no fue tan buena eh, en muchos sentidos, sobre todo de la vida espiritual de este líder de Israel. Adelante, hermanos. Ahí estoy viendo que Sansón nunca tuvo temor de Dios y no obedeció a los mandatos, ni Así a es, sus hermano. padres también y a sus padres. Sus padres le decían que no a esa mujer y él hizo lo que él quiso. Y Así es es. cuando ahí vemos nosotros como cristianos a veces nos aferramos a ciertas situaciones que sabemos que no está bien y las hacemos. Y así le pasó a Sansón. Así es, hermano. Es cierto. Sin lugar a dudas, su actitud fue de necedad, ¿verdad? En contra de Dios y en contra del buen consejo de sus padres. Caray, son situaciones que debemos de considerar al respecto. Gracias, hermano Fer. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, la muchacha o la mujer, por lo mismo de que antes los judíos estaban muy cerrados a su religión y no expresaban sobre lo que era Jehová, ella no lo conocía. Eso no quiere decir que ella fuese mala, sino que fue manipulada por su gente y no sabemos el poder que tenían ellos, la jerarquía que tenían para que ella pudiese doblar las manos y hacer lo que ellos quisieron. Bueno, Ricardo, es impreciso esto porque realmente toda la gente, los pueblos vecinos alrededor, si, re- si regresamos un poco, diríamos, un poquito atrás a lo que venía siendo los primeros pasajes del libro de los jueces, nosotros entendemos que los pueblos vecinos sí sabían acerca de el Dios, sobre todo el Dios de los israelitas. Ya tenían ellos idea, tenían nociones. Sin embargo, precisamente por tener esas nociones ya relacionadas con ello. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, más atrás en el libro de Josué, con Raab. ¿Se acuerdan de Raab? Que era una prostituta, ¿sí? Este, todo el pueblo de Jericó no tuvo, o tuvo en poco, diríamos, al Dios de Israel, razón por la cual Jericó fue destruido, ¿sí? Y una de las cosas fue que esta mujer tenía tanta noción acerca de lo que venía siendo el Dios de Israel que tuvo temor y por fe y por lo que hizo, Dios le preservó la vida. Es lo mismo que sucedía con los filisteos, ellos ya tenían tanta relación, pues al final de cuentas eran quienes subyugaban al pueblo de Israel. De alguna manera sabían quién era el Dios de Jacob, sin embargo, por voluntad propia. Y cuando una persona por voluntad propia rechaza la verdad, rechaza esa parte importante dentro de lo que Dios da en cuanto a conciencia, conciencia humana para poder saber y discernir entre lo bueno y lo malo, ya de alguna manera está faltando a los principios divinos y morales de Dios, espirituales y morales de Dios. Sí, adelante. ¿Alguien más, hermanos?
Yo pienso que también desde que también Dios estuvo con Moisés, desde ahí también sabían el poder que tenía Jehová. Ya sabían, porque vieron todas las maravillas que hizo Dios a través de Moisés y decían, sacó al pueblo de Israel. Y sí sabían, nada Sí, más así que es. Es correcto, hermano. Así es. Ya tenían noción de todo lo que sucedía alrededor del pueblo de Israel. sí, Si por voluntad propia no lo querían reconocer, eso era ya cuestión de cada quien, ¿verdad? En ese aspecto. exacto. Sí, Pero pastor, si los mismos israelitas se olvidaban de lo que había hecho, ¿cómo la gente externa, que a final de cuentas los dominaba y veía que los habían abandonado, por eso yo creo que no tenían temor? Definitivamente, desafortunadamente también diríamos nosotros aquí que el, el- la escasez de testimonio, ¿verdad? Por parte de los mismos israelitas en ese tiempo que estamos hablando acerca de esa decadencia espiritual, pues contribuía desafortunadamente negativamente, si el mismo Sansón, ¿verdad? Pero eso a nadie, de verdad, a nadie exime de lo que viene siendo nuestra, diríamos nosotros, nuestra responsabilidad personal delante de Dios. Eso que no se nos olvide, eso es parte importante siempre de lo que la palabra de Dios nos marca en cada faceta de la historia, en este caso de la historia del Antiguo Testamento. Jamás nos exime de nuestra responsabilidad moral y espiritual delante de un Dios vivo y verdadero, que Dios ha puesto en la misma conciencia. Hablemos esto ahí de Romanos capítulo 2, ¿no? Si lo desarrollamos de esa manera, pero es algo importante a considerar siempre. Sí, Cruz, adelante. Bueno, esto ha sido el problema de todo tiempo, aún en este tiempo en la iglesia cristiana, a veces los hermanos no decidimos considerar a Dios en nuestras decisiones, ¿no? Nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones, nosotros elegimos y no dejamos que Dios elija por nosotros. Es muy importante siempre tener en concepto los principios de Dios acerca de un noviazgo, ¿no? Acerca de un matrimonio. Y entonces siempre nosotros somos los que elegimos y queremos que Dios apruebe nuestras decisiones y, como decías tú, lo que mal empieza, mal acaba. En cambio, esta mujer era la mujer filistea, una mujer no temerosa de Dios, entonces ella no se iba a someter a Dios y por mucho menos a su marido. Dice que ellos son del mundo y hablan del mundo, pues el mundo los oye. Por eso, cuando estos hombres le pidieron a esta mujer que le descifrara el enigma, que le pidieran que le dijeran a Sansón que le dijera cuál era la palabra correcta, pues ellas son del mundo y el mundo los oye, por eso hablan del mundo. Entonces ella iba a estar del lado del mundo. Nosotros como creyentes tenemos que traer al mundo a Cristo, ¿no? Sí, y no que el mundo venga a la iglesia. Así Y es. es lo que dice Sansón. Es cierto. ¿Sí? Así es. Gracias, Cruz. Gracias, hermano. ¿Y hermano Fer? Sí, hermano, yo pienso que también podemos aplicar esto en base a lo que son las etapas del pecado, hermano, porque en algunos capítulos del libro en este caso por ejemplo, del rey David, también nos mostraba que empieza uno viendo, ¿verdad? Lo que a uno le llama la atención, luego lo empieza a codiciar uno, ¿verdad? Y lo tercero es tomarlo, ¿verdad? Entonces, vi, codicié y tomé. Son los tres pasos, las tres etapas que nos llevan para llegar a pecar, ¿verdad? Primero pecamos de pensamiento, al ver algo que nos gusta, y luego de obra cuando lo tomamos, hermano. Es Entonces, cierto, hermano. nosotros de entrada ya sabemos a lo que nos va a llevar, y sin embargo seguimos aferrándonos y con la necedad de conseguir lo que queremos sin tomar en cuenta a Dios. Entonces sabemos que en un futuro esto va a traer consecuencias,
y cada vez nos vamos adentrando más en el pecado. Decía un pastor en una predicación que escuché que nosotros hay una línea pintada en el piso que en este caso se ilustra como el pecado, que nosotros llegamos a pisar esa línea y ya la pisé y me hago para atrás, ¿verdad? Y sí, sigo en el camino de Dios perseverando. Y luego otra vez la vuelvo a pisar y ya la volví a pisar. Pero si seguimos pisándola, llega un momento que se empieza como a desvanecer, ¿verdad? Y llega un momento en que ya no nos damos cuenta hasta qué punto estamos en el pecado. Y es lo que nos pasa también muchas veces con estas cosas que van pasando. Todo empezó por mirar a esta mujer, le gustó a Sansón y siguió él adelante sabiendo que no estaba bien, porque además en aquellos tiempos pues, los filisteos eran realmente algo que no les agradaba en este caso a la gente de Dios, ¿verdad? Era como que lo contrario, hasta donde entiendo, era gente que hacía cosas muy terribles, que no tenía temor de Dios, que estaba alejada de todas las cosas. Entonces, el tomar a esta mujer, pues ya sabía que era algo malo y sin embargo lo pudo hacer. Entonces, a eso nos lleva el pecado, hermanos, a tomar decisiones por nosotros mismos, a no tomar en cuenta a Dios, y cuando eso pasa, pues nunca van a terminar las cosas bien. Gracias, hermano. Tiene razón. Gracias. Bien, hermanos, pues si no hay ninguna otra aportación en este momento, pues con esto estamos concluyendo nuestra reunión. Agradecidos a Dios por su palabra, agradecidos por cada uno de ustedes que el día de hoy pues ha pues participado, ¿verdad? Y asistido a esta reunión virtual, hermanos. Que Dios les guarde, les bendiga, y les seguimos animando, les seguimos motivando para poder seguir, hermanos, pues viendo, sobre todo por nuestra vida espiritual, tener el cuidado suficiente de poder mantener, hermanos, nuestra comunión con Dios. Eso es algo que hemos estado aprendiendo aquí en este personaje, ¿verdad?, del libro de Sansón, que descuidó esa parte importante y fundamental que es nuestra comunión con Dios, hermanos. Les invito a que nosotros no lo hagamos, sino por el contrario, estemos más apercibidos, ¿verdad?, de que el mundo está ahí al acecho, que Satanás está al acecho, ¿verdad?, y la carne también. Y pues si no estamos nosotros firmes en el Señor, pues nos puede llevar, ¿verdad?, nos puede dar por ahí una zarandeada, y pues creo que lo más importante siempre será mantenernos, hermanos, cerca de nuestro Señor, a través de su bendita palabra, a través de la oración, pues a través de reuniones como estas que nos ayudan mucho, hermanos, a estimularnos al amor, a las buenas obras y a seguir adelante. Bien, pues vamos a despedirnos con una oración. Hermano Marcos, si fueras tan amable de poder despedirnos. Sí, hermano, vamos a orar. Estaba yo escuchando los comentarios de mis hermanos y pues es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros no vivimos bajo la voluntad de Dios, siempre van a estar sucediendo cosas, consecuencias. Yo le llamo a la vida de Sansón, si tuviésemos que ponerle un título al mensaje, hermanos, yo le pondría daño colateral, porque todo lo que sucedió en la vida de Sansón al final de sus días fue un daño colateral que inició con malas decisiones y le llevó al final de cuentas, ¿verdad?, sí arrepentirse, pero en el arrepentimiento, por así decirlo, ¿verdad?, llevaba la penitencia, puesto que murió junto con los filisteos ese día, ¿verdad? Y así es con nuestro Dios, ¿verdad? A veces nuestro Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos para
poner bien las cosas y a cuentas con Él. Pero a veces, hermanos, tiene que ser a cuesta, a consecuencia de nuestra propia vida, ¿verdad? Y pues esto nos ayuda, como tú lo mencionabas, Hugo, tiene que ver, ¿verdad?, con la relación matrimonial, tiene que ver desde el noviazgo, el matrimonio. Cuando no tomamos las cosas delante de Dios en serio, siempre habrá consecuencias garrafales, ¿verdad? Pero bueno, pues seguimos aprendiendo de la vida de Sansón. A veces tenemos que aprender de lo malo, tenemos que rescatar lo que no debemos hacer y lo que sí deberíamos de poner delante de Dios, ¿verdad? Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos has instruido a través de tu palabra, Señor. Seguimos aprendiendo de la vida de Sansón, algunas cosas que Sansón hizo fuera de tu voluntad, Señor, que no estaban bien desde el momento que él empezó a entablar una relación con una persona que no era tu hija, a sabiendas de que tú en tu palabra y en tu ley ya habías estipulado el hecho de que no tenían que mezclarse con naciones extrañas. Aún así, Señor, Sansón lo hizo. Y Padre bendito, si él no lo hubiera hecho así, tú hubieras usado a Sansón de otra manera. Sin embargo, aún ahí vemos tu misericordia, Padre bendito, que aún a pesar de nuestras malas decisiones, muchas veces tú permites que sucedan las cosas porque tienes un propósito en nuestras vidas, Dios. Amén. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, como varones, a que podamos tomar decisiones sabias, que podamos tomar decisiones, Padre, que estén bajo tu voluntad. Y te ruego, Señor, que ayudes a cada uno de mis hermanos. Te sigo rogando, Señor, por la vida de Ángel, de Lalo, de Víctor Vázquez, de Alejandro, de Gustavo, de todos aquellos varones, Padre, que quizás por algunas razones ha sido problemático el hecho de conectarse, ya sea por el trabajo o a veces porque simplemente, Señor, andan desanimados. Yo te pido que tú obres en la vida de ellos y en la nuestra para que podamos, Señor, conformar un grupo de varones fuertes, Amén. un grupo de varones, Padre, que pueda alabar y glorificar tu nombre, que podamos conformar un grupo de varones que podamos trabajar, Señor, más en la obra de Filadelfia, que es tu obra, Señor, en la cual tú nos has puesto, y te pedimos, Señor, que tú obres y que esa enseñanza que hemos recibido el día de hoy, Padre, podamos ponerla en práctica en nuestras propias vidas, que antes de tomar cualquier decisión, meditemos, reflexionemos las consecuencias que pueden traer a nosotros cualquier decisión buena o mala que tomemos, Señor. Así que te pido, Padre, por mis hermanos que se han conectado el día de hoy, ayúdanos a seguir firmes, a seguir adelantes. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Te rogamos que nos bendigas, que en esta noche, que nos des un buen descanso a nuestros cuerpos, que nos prepares para mañana, Señor, que siguen las actividades, Señor, en nuestros trabajos o en casa. Y ayúdanos, Padre bendito, para siempre darte la honra y la gloria. Lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.